Shalom. Vamos a continuar con la Parashat Shlach, que está en el capítulo 13, versículos del 1 al 16. Damos lectura. Adonai habló a Moshe para decir: envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo entrego a los Bnei Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos líderes entre ellos. Moshe los envió del desierto de Parán según la palabra de Adonai. Todos eran hombres distinguidos. Cabezas de los Bnei Israel eran ellos. Y estos son sus nombres: de la tribu de Reubén, Shamua ben Zahur; de la tribu de Shimón, Shafat ben Jorí; de la tribu de Yehudá, Caleb ben Yefoné; de la tribu de Isahar, Igal ben Yosef; de la tribu de Efraín, Osea ben Nun; de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú; de la tribu de Zebulún, Gadiel ben Sodí; de la tribu de Yosef; de la tribu de Menashe, Gadi ben Susi; de la tribu de Dan, Amiel ben Gemalí; de la tribu de Asher, Setur ben Mijael; de la tribu de Naftali, Nahbi ben Bofzi; de la tribu de Gad, Geuel ben Mahi. Estos son los nombres de los hombres que Moshe envió para explorar la tierra. Y Moshe llamó a Osea ben Nun Yoshua. Muy bien. Bueno, esto es lo que relata el texto. Bueno, ahora aquí vamos a hablar acerca de la Parashat Shlach, que es sobre el momento en el cual el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces se ha transitado por poco más de un año desde el monte Sinai. Se ha rodeado la tierra por la parte oriental, entonces hay que cruzar el Jardín y ya poder entrar hacia la tierra de Canaán. Ahora, Moshe, estando ya al borde de la tierra, va a hacer enviar unos hombres, 12. La Torah dice de ellos que son Anazim. La Torah dice de ellos que son Anazim. Anazim. Bueno, hay muchas formas de decir en hebreo persona, hombre, varón. O sea, una es Anás, Anazim. Está Ish. Está Adam. ¿Ya? Entonces, pero y cada una de ellas al mismo tiempo habla de categorías. En este caso, Anazim, curiosamente, es el mismo nombre con el que se le conoce a una categoría de ángeles. O sea, hay 10 categorías de ángeles. ¿Sí? La número 1 es el nivel más bajo. El número 10 es el más cercano a Kadosh Baruj Hu, pero aún así está muy lejos. Pero el número 1 es el más bajo. Y aquí está el hombre, Adán. Y luego sigue esa categoría de malachim, de ángeles. Estos que están aquí, que son del nivel número 1, se les llama Anazim. ¿Ya? O sea, que a estos hombres se les dio el nombre, para hablar de ellos se les habló como Anazim, que es el mismo nombre con el que se le nombra a una clase de ángeles que están por encima del hombre. Por eso es que la Torah menciona que ellos son hombres principales. Hablando aparte de Moshe y de Aarón, y ya los hombres más sabios el hombre más sabio de cada tribu portaba el estandarte en el campamento. Él era el jefe de cada tribu. Ese era el hombre más sabio de cada tribu. Entonces era premiado con el galardón de portar el estandarte. Los siguientes más sabios de cada tribu, es decir, el segundo más sabio de cada tribu, se les llamó así. Eran estos 12 hombres que reunió Moshe para poder enviarlos a explorar la tierra de Canaán. ¿Ok?
¿Sí? Cuando exploran la tierra de Kenan, el texto dice, vayan la tour, que es vayan y hagan un tour. Como turistas. Como turistas. Que hagan una vuelta, tour, y que vayan y observen la tierra. Esto es algo que, se destacan algunas cosas en este texto que hemos leído. Uno, la Torah nos menciona como anasim, que es hombres que tienen una elevada categoría espiritual. Llevan el mismo título que algunos ángeles. ¿Entienden? O sea, están arriba. Luego, el texto dice la tour. Van a hacer un tour. Van a hacer una vuelta, pero van a ir como turistas. De ahí viene la palabra turista. Y el turista a lo que va es, si es enviado a una tierra, a un lugar, es para ir, ver la tierra, deleitarse con lo que sucede en ese lugar, involucrarse, pero con el fin de solo alegrarse, de disfrutar lo que está ocurriendo, de los lugares que está visitando. Con ese proyecto, Moshe los envió, la tour. Es algo muy importante, porque ellos van a tener un comportamiento distinto, por eso es que hay que distinguir esta palabra, la tour. Porque después ellos van a ser llamados, no van a ser llamados como los turim, no van a ser llamados como los turim, como los turistas, no, van a ser llamados como los meraglim. Meraglim es otra cosa, meraglim son los espías, pero Moshe los envió como turistas. Ellos tomaron después una condición distinta, eso lo aclararemos con el paso del tiempo. Pero es bueno tenerlo acá presente, desde ahora. Ahora, también la otra, es que Moshe Rabenu también a uno de estos 12 hombres le cambió el nombre. Moshe llamó a Hoshea ben Nun Joshua. ¿Sí? O sea, aquí le va a incluir una letra, a Hoshea le va a incluir la letra Yud, Joshua. ¿Ya? O sea, es cuando el texto dice Hoshea, Hoshea, y le va a poner Joshua, le va a incluir esta letra, la cual es la letra del nombre Akadosh Baruj Hu, Yud He Vav He, esta es la Yud. Este tiene un número de 10 para contrarrestar lo que va a suceder en el futuro con 10 de ellos. Va a tener la fuerza del nombre de Akadosh Baruj Hu en 10 para contrarrestar el proyecto de aquellos 10 que van a ser los que van a tomar la actitud de Meraglim. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto también es muy importante. El otro de ellos que también no va a estar involucrado en el desacierto de la tour, o sea, no van como turistas, sino cambian su posición, su actitud. Entonces el otro va a ser Caleb ben Yefoné. O sea, pero aquí Caleb va más adelante a ver una narrativa acerca de él también. Entonces, Joshua ben Nun recibe de parte de Moshe un cambio de nombre para que no sea involucrado con la perspectiva que van a tener los otros 10. Por eso es incluida la Yud. Para que se mantenga fiel a Kadosh Baruj Hu, Yud. Por eso le pone el nombre de Hashem. Yud He. Yud He Vav. ¿Entiendes? Yud He Vav. Falta He. No puedes escribir el nombre, pero le incluye todo esto. Bueno, entonces esto son datos importantes que se registran en la Torah acerca de los que van a ser enviados o que han sido enviados para explorar la tierra que tiene que ocupar el pueblo de Israel, la tierra de Kenan. ¿Muy bien? Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.